Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a compartir temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos este programa como comienzan los cristianos las obras, adentrándonos en el misterio de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, confiamos que tú eres un Dios providente. Por eso venimos a ti, Señor, en este día para pedirte que cumplas la promesa que diste a tus apóstoles de enviar la abundancia del Espíritu Santo sobre aquellos que lo reclamen. En el nombre santo de Dios Jesús reclamamos la efusión, la asistencia del Espíritu Santo para todas las personas que escuchen este programa y para nosotros que lo vamos a conducir, para que sean palabras de vida, que sean palabras basados en la roca, que es la tradición y la escritura que tú dejaste en nuestra iglesia por estos últimos 2000 años. A ti te damos la gloria y la alabanza a ti en tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Frank? Y a ti te doy la bienvenida a todos los hermanos que nos escuchan. Uh-huh. Me dijeron la gente que hables más, que no es que yo no te dejo hablar, que tú no hablas. Así que a ver si te animas a preguntar o algo un poquito más hoy. Ok, Frank. Seguimos con este tema de la nueva era. Los temas que damos nosotros aquí son largos. Muy largo. Sí, no, lo que pasa es que hay mucho por ver también. Mucho, sí. Lo que me dice una persona, ven para que des. Tú fuiste, para que des el Apocalipsis en una hora. Digo, ¿cómo el Apocalipsis en una hora? Si cuando yo lo di en el grupo de oración estuvo un año. Así es. Y aquí estuvimos como 4 meses. Uh-huh. No, y en Santa Cecilia nunca se terminó, lamentablemente. Pero no son temas que son cortos. Si lo das cortos se quedan muchos datos en el medio. Pero estamos hablando ya hace unos cuantos programas de la nueva era. Estuvimos hablando todos los elementos de la nueva era. Estábamos viendo ahora los componentes, aunque hablamos un poquito de eso ya, de la nueva era, como la sociedad teosófica. Uh-huh. Resumiendo un poco, porque hablamos de ella, fundada por Madame Blavatsky, espiritista y medium, que después fue desacreditada en la India y en Inglaterra por sus sesiones fraudulentas de fenómenos parapsicológicos. Y te acuerdas cuando hablamos como ayudado por los masones, pues impulsó todo esto, porque los masones fueron la base de los fundadores de uno de los pilares, ¿no? de este país. Uh-huh. Y son los pilares también de la nueva era. Como decíamos, aunque ahora los masones parecen todos muchos señores que están en sus logias, personas muy decentes, etcétera, etcétera, han causado millones de muertos a la iglesia, miles de muertos a la iglesia católica. Como último ejemplo, como recuerdo, la guerra de México contra la iglesia. La persecución, esa fue inspirada y atosigada por los masones, que costó miles de muertos de mexicanos. Uh-huh. Pero es increíble la ignorancia que hay entre ellos mismos. Uh-huh. ¿No? O sea, yo el otro día hablaba con un amigo, le mostraba, no recuerdo ahorita el nombre de qué papa fue el que los había excomulgado. Eso hace varios cientos de años. 1700 me parece que fue. Sí. Y él me decía, no, pero yo soy católico, yo no soy, estoy En excomulgado. el momento que entra la masonería, queda totalmente fuera del cuerpo de Cristo en la iglesia católica. Lo que pasa es que ellos se venden de una manera como como la logia de hermandad, que es lo que ellos sectas, quieren decir, ¿no? Como todas las sectas, toda la verdad no se la dan completa a la persona que entra. Uh-huh. Según los grados que avanzan, claro, le van dando, y es una de las características de la nueva era, porque acuérdate que todo eso viene del gnosticismo, del conocimiento y de doctrinas secretas que te van revelando. Y eso, igual que la teosofía, se basa en eso. También la metafísica, con su exponente Connie Méndez de Venezuela. Será muy metafísica, pero no previó lo que les venía encima. Claro. Vaya, pues esta metafísica con su gran yo soy, que todo el mundo piensa que es el Señor Yahvé, y claro, yo soy un electrón. No, nada que ver con que todo es como la tremenda corte, nada tiene sin pie ni cabeza, que también hablamos de la metafísica como elemento de la nueva era. Y una secta que tuvo una larga evolución, se llamaba primero en los años 1950 como la Summit Lighthouse, practicante de espiritualidad de un tal Mark Prophet. Ellos se llama Iglesia Universal y Triunfante, que ha terminado en una secta. Esta señora Prophet ahora ha dicho que es la vicaria de Cristo, y una serie de disparates que aquí en los Estados Unidos son muy fuertes. Uh-huh. Los Rosacruces, que en esta orden está Amorc, que se llaman, formado por Spencer Lewis en 1883 en Nueva York. Fíjate lo que hablábamos, todas estas cosas raras han surgido en el noreste de Estados Unidos en los últimos 40 años del siglo XIX. Uh-huh. Todos.
incluyendo los mormones y los testigos de Jehová, la teosofía, el espiritismo llamado científico, los rosacruces, todo eso surgido en esa área. Una cosa muy extraña en la misma época. Todo. Hablamos también de la iglesia de la cientología, de la dianética de Rob Hubbard, que eso es el fraude y una secta peligrosísima incluso para el espíritu. Y otra asociación o secta en la Argentina llamada la Nueva Acrópolis, fundada en 1957 por Jorge Ángel Libraga, que se presenta como una escuela filosófica, una asociación filosófica. Es un grupo ocultista y gnóstico, inspirado por los escritos esotéricos de Madame Blavatsky. Otro también venezolano llamado la Gran Fraternidad Universal, fundada en 1948 en Caracas por el francés Serge Renault de la Ferrier. Y también teosofía, astrología, masonería, todo mezclado. La meditación trascendental, otra cosa peligrosísima, fundada por Maharishi Mahesh en la India, un yogi de la India, que no se hizo popular hasta 1967, gracias a la popularidad que le dieron los Beatles, claro, que fueron los que trajeron toda esa basura aquí al occidente. Y como decíamos cuando hablamos de esto más ampliamente, yo decía, yo no entiendo cómo una religión, una filosofía que ha hecho miserable un país por centurias, que es el país más pobre del mundo, puede venir a ofrecer más comida en Occidente. No, lo que pasa es que es el esnovismo, ¿no? La gente lo pone de moda. Como esa es la palabra, el esnovismo. Esa es la palabra. El esnovismo que es profundamente ridículo y de gente con baja autoestima. La meditación trascendental, que fue la alarma de la contracultura de los años 60 y 70, y aunque se difunde como una técnica científica de meditación, el Parlamento Europeo y las Cortes en EU lo han identificado como una secta religiosa. Y sus componentes son netamente de la religión del hinduismo, y busca la iluminación de la conciencia por medio de profundas meditaciones que surgen de repetir y repetir mantras. Y como vimos, rechaza todos los conceptos del cristianismo, comenzando por el concepto de un Dios personal, claro, que para ellos es una cosa que se funden en ellos por medio de Nirvana y no se sabe ni qué cosa es. Eso es un poco algunos elementos que en nuestros países, aparte que dijimos, esos son sectas conocidas, pero cada día surgen nuevas organizaciones de corte del New Age. Y repito, porque es importante que los hermanos sepan que cómo detectar cargos del New Age es muy sencillo. Cuando tú detectas una filosofía, una doctrina, una enseñanza que sustituya a Dios por una cosa, eso es New Age. Puede ser las plantas, puede ser... Lo que sea. La ecología con la madre tierra, sustituye a Dios con la madre tierra. Todas estas basuras que andan por ahí con cristales de cuarzo que te dan energía, ya Dios no es la fuente de energía. Todo esto que sanan con chakra, ya el Espíritu Santo no es el sanador, la energía que tú tienes. Toda la nueva era. El objetivo de la nueva era es lo que le dijo el demonio a los primeros padres en el paraíso: serán como dioses. Punto. Ellos quieren convertir a Dios en un ser físico, ¿no? Ellos quieren convertir al hombre en un Dios, que es lo que el demonio, la mentira del demonio con Adán y Eva. Por eso cada vez que tú veas algo, que el énfasis es, inclusive dentro de la iglesia, que te lo presenten, que el énfasis es en una cosa, no en Dios, algo que robe el poder de Dios, algo que robe la obra sanadora de Dios, eso es nueva era. Por eso yo en la televisión veo el programa, veo anuncios, veo cosas, yo digo nueva era. Vamos a hablar un poco, y yo te lo prometí, un poco de la infiltración de la nueva era en la Iglesia Católica. La nueva era se ha infiltrado en las iglesias protestantes y vamos a verlo después. Pero en la Iglesia Católica también, porque la nueva era, y lo dijo Madame Blavatsky, y lo dijeron todas estas personas en Estados Unidos que fundaron la nueva era en el siglo XX, Alice Bailey, toda esa gente lo dijeron, que el objetivo principal era infiltrar el cristianismo, específicamente a la Iglesia Católica y específicamente los seminarios de la Iglesia Católica. Claro, una vez que estén adentro es más fácil atacarlos. Eso lo dijo Madame Blavatsky en el siglo XIX y lo repitió Alice Bailey, y lo leímos aquí, lo de Alice Bailey, en el siglo XX. Y, por ejemplo, en un libro yoga que se llama El método de reintegración de Alain Danielot.
es un erudito francés de yoga. Escribe que la importación del yoga es como un proceso de control del cuerpo bruto que apunta hacia la liberación del cuerpo sutil. Esto suena un poco extraño, como todas las cosas de la nueva era, que es como una gelatina. Pero el cuerpo sutil es considerado por ellos algo como extremadamente complejo, que consiste en 72,000 canales psíquicos en el cuerpo humano. 72,000. Y después dicen que la Biblia es complicada. 72,000 canales físicos invisibles llamados nadis. Y eso tiene una correspondencia en el cuerpo físico, que hoy llaman cuerpo bruto. El cuerpo sutil y el cuerpo físico están conectados en 7 puntos principales, ahora sí te va a sonar, que se llaman chakras. Claro, sí, eso. Estoy hablando de la chakra, pero no sabía que es la conexión del cuerpo físico con el cuerpo sutil y los 72,000 canales psíquicos del cuerpo sutil. Psíquico que se comunica con energías de aquí, de yo no sé dónde. Esta chakra dice que va desde el tope de la cabeza hasta la base de la columna. ¿Por qué estoy hablando de yoga? Porque la nueva era, uno de los puntos principales que ha tratado de introducirse en la Iglesia Católica es a través de yoga. Porque ellos son muy sutiles. Y como nosotros tenemos el énfasis en la oración de contemplación y en la meditación, tú vas a ver cómo los protestantes se van a meter por los milagros, por otra cosa. Ellos se meten ellos han tratado de infiltrar la oración católica profanándola con el yoga, haciéndolo creer que es lo mismo. Por eso te estoy explicando todo esto. Lo que pasa es que físicamente es más o menos parecido. Mientras uno está meditando, el otro son puede parecidos, estar adorando. pero no es igual. Lo que pasa como con los cristales de cuarzo, que quita el lugar de Dios sutilmente para ponerte a ti en el lugar de Dios. Y vamos a verlo después más adelante. Porque, por ejemplo, el centro de oración de contemplación de Santa Teresa de San Juan de la Cruz, de San Juan de Ávila, el centro de meditación es Dios. Y en este tipo de meditación yoga, el centro eres tú. Claro. Porque tú no, en la oración de la Iglesia Católica de contemplación, tú te enfocas en Cristo, eres tu paz, eres tú. Y en el yoga y todas esas cosas, tú te centras en las respiraciones, en tu imaginación. Y parece, por eso que confunde, porque como tú dices, parecen que son iguales. Pero fíjate, estamos hablando de 72,000 canales psíquicos que unen el cuerpo invisible con el cuerpo visible a través de 7 chakras. Se cree que las chakras controlan la conciencia del individuo. Todas las chakras que la tienen, dicen ellos, por el estómago, por aquí, por allá, controlan la conciencia porque está conectado a los canales psíquicos, que es lo que sustituye al espíritu. También se cree que manipulando la columna a través de varias posturas se aumenta el flujo de energía del cuerpo sutil, entonces se altera la conciencia del individuo. Para los que dicen que yoga es sencillamente ejercicio. No son ejercicios. Fíjate como todo esto tiene un reflujo en el espíritu, que ellos llaman psiquis. Claro. Con el psiquis. Por ejemplo, el yoga kundalini y el yoga hatha manipulan directamente los chakras a través de ejercicios de respiración y a través de las posturas. Tú dices que tiene de malo las respiraciones y que me mire el ombligo, que me piensa en una mata. Estás entrando en una forma sutil de alteración de la conciencia a través de estos ejercicios. Estos ejercicios. En la relación que tiene la mente sobre el cuerpo, el yoga de las mantras busca también alterar la conciencia de un individuo a través de repeticiones de las mismas palabras. Y dirán, bueno, porque en la iglesia repetimos oraciones, el rosario. Y los protestantes dirán, porque los católicos repiten. Yo le aconsejaría a los protestantes que no hablen mucho de repetir cosas, porque el otro día yo conté en el sermón de un pastor, en 10 minutos, conté 70 veces aleluya. Así que si vamos a hablar de repetir cosas, ellos no se quedan atrás. Así que yo creo que en vez de estar los protestantes y los católicos fajándonos por quién repite más, debemos enfrentarnos a la realidad de yoga, que es lo que nos está penetrando. Pero lo digo porque soy un hermano que estoy yendo y enseguida empezando porque ustedes repiten. Yo conozco a mi
a mi elemento. Pero ojo que Cristo repetía oraciones. Por supuesto, el Getsemaní repetía sin cesar, aparte de mí, este cáliz. Pero es que vamos a ver que la mantra, nosotros repetimos oraciones cuyo centro es el trono de Dios. El mantra repite cosas que alteran tu espíritu y tu conciencia. Es la repetición de estas palabras. Fíjate que dice el gurú Dev, D-E-V, que es el gurú de Maharishi Mahesh Yogi, dice, son considerados como los nombres favoritos de los dioses. Las mantras, dice él, son considerados como los nombres favoritos de los dioses. Los mantras son repetidos silenciosamente, audiblemente por varias horas y producen estados alterados de conciencia. Nosotros nos repetimos por varias horas el rosario, nos repetimos por varias horas aleluya. Este protestante que le conté fueron 10 minutos. Ellos repiten eso por horas y por horas. Y esa repetición, tú ves los Hare Krishna que están con el tambor cantando exactamente siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y tú entras al cine, están afuera y sales del cine y siguen cantando exactamente lo mismo. Eso altera la conciencia. El problema es que las personas piensan que esto es algo externo, pero es algo externo que tiene una implicación muy profunda interna. El yoga está conectado inseparablemente a las religiones metafísicas orientales, a la espiritualidad oriental, y no es una forma inocente de relajar el cuerpo y la mente. La meta de yoga es la misma que la del hinduismo, la cual es darse cuenta que uno es Brahman, el Dios Brahman. Y yo tengo en mi casa, y tengo dos a falta de uno, el Bhagavad Gita, que es como decir la Biblia de los hinduistas, y lo dice bien claro, el yoga es el método que te conecta con el Dios Brahma. No es una cosa de ejercicio, es una disciplina. Dice, no tiene nada que ver. Es como si ahora un musulmán cogiera rezar el rosario católico y dijera, eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver porque no pertenece a su fe, que es ajeno a su fe. Estas cosas son totalmente ajenas a nuestra fe. El yoga, según un libro que se llama Fuerzas Psíquicas y el impacto del oculto, de Wilson y Weldon, dice, los ejercicios físicos de yoga están diseñados para preparar el cuerpo para el cambio físico espiritual necesario para inculcar esta idea, el darse cuenta que uno es Brahma en la conciencia y el ser de la persona. A partir de aquí, no tiene ningún sentido hablar de separar la práctica del yoga de la teoría. Así como tan claro, o sea, como eso. Convertirse uno en Brahma. Sí. O sea, uno en Dios. En Dios. Lo que le dijo el demonio a Adán y Eva. Desde la perspectiva cristiana, es imposible que el yoga y el hinduismo puedan ser separados en una simple ejercicio de respiración o como de gimnasio y que no tenga efectos en tu vida. Es totalmente incorrecto afirmar, yo hago yoga, pero eso no implica que practico el hinduismo. ¿Te refieres a las personas que están haciendo los ejercicios sentados? Exactamente. Aunque tú no digas que no es yoga, aquí, aunque tú no digas que no es yoga, los que inventaron, la religión que inventó eso, te dice, eso que tú estás haciendo es yoga. Es como si alguien que dijera, yo voy al Santísimo, no sé, un hindú que diga, yo voy todos los días al Santísimo, pero yo no soy católico, eso no es el Santísimo. Perdóname, tú sí vas al Santísimo en la Iglesia Católica. Tú no puedes decir que eso no es el Santísimo. Por mucho que tú pienses que no lo es, sí lo es. Es exactamente lo que pasa con estos ejercicios de yoga. Hay una publicación que se llama Un proyecto de imitaciones espirituales de Berkeley, que es uno de los centros de la nueva era en California, y sobre yoga y afirma, mientras pueda acomodar el capricho secular para abrazar la idea de ese aspecto seleccionado, lo físico, la parte física de yoga, que encaja la noción burguesa de lo que se supone que hace el yoga, por ejemplo, hacer un cuerpo mejor, una salud mejor, todavía permanece el hecho que aún el yoga físico está intrínsecamente ligado con las religiones metafísicas orientales. Eso nadie lo niega. Es más, podemos decir de manera precisa que el yoga físico, estoy hablando de los ejercicios, y la metafísica hindú son mutuamente interdependientes. Tú no puedes tener una cosa sin tener la otra. Y vuelvo a repetir, porque cuando digo hablando de la infiltración en la Iglesia Católica de la nueva era, estoy refiriéndome a yoga, porque esa es la puerta donde la nueva era ha infiltrado a la Iglesia Católica
a través de la oración. Y en muchos, inclusive monasterios, que es lo más escandaloso de todo, y que seguiremos hablando la semana que viene, porque se nos está acabando el tiempo. Y yo no dudo que muchos de los grandes problemas que hemos tenido nosotros en este momento en la iglesia es la decadencia espiritual, que en muchos seminarios y en muchos monasterios ha entrado esta práctica. Pero si abiertamente se da. El otro día te vi y te mandé un mensaje, ¿no? Sí. Referente en la ciudad de San Diego, en la iglesia San Vicente de Paul. San Vicente de Paul. Estaban dando clases de yoga. No, hay un monasterio aquí en Estados Unidos, no en la Florida, gracias a Dios. Aquí en la Florida tenía un anuncio aquí en un periódico católico diciendo que daban clases de yoga 1, 2, 3 y básico. Y yo tuve que mandar un email, yo conozco monjes de allí, dando el escándalo del siglo, y después lo quitaron. El yoga, Jorge, se ha comercializado en Occidente bajo la careta de una técnica saludable e inocente. Si no, ponte a ver la televisión para que tú veas cuántos anuncios, no de yoga, de carro, de comida para perros. ¿Te parece una mujer haciendo yoga? Sí. Ahora tú pon al revés. ¿Tú crees que ponía un anuncio para comida de perro con una mujer rezando el rosario? No. Se lo comían vivo a la persona que pusiera ese anuncio. Pero hay un anuncio. ¿Qué tiene que ver la comida de perro con el yoga? Es que lo están bombardeando sutilmente. En todos los gimnasios anuncian clases de yoga. Te lo ponen porque lo comercializan con una careta de técnica saludable inocente. Sin embargo, está verdaderamente lejos de eso. H. Ricker advierte que el yoga no es ningún juego insignificante si consideramos que cualquier mala interpretación en la práctica puede llevar a daño físico, inclusive a la locura. Dice que si la respiración es prematuramente acabada, existe inclusive el peligro de la muerte del yogi. Eso está en este libro de Ricker, pues no vayan a pensar que estoy inventando. El libro se llama El Yoga de Luz, se llama The Yoga of Light. Y está hecho en Los Ángeles por Down House en 1975. Eso está en la página 135. No estoy inventando absolutamente nada, que es algo que la opinión de un psicólogo. Los bloqueos mentales, esos bloqueos mentales que se hacen en el yoga, que dicen que abandonan el cuerpo. El cuerpo, sí. Sí, como los viajes astrales y qué sé yo, todas esas cosas. Están en la lista de los errores más elementales de la práctica de yoga. Pero tú habías comentado anteriormente de que lo que buscan ellos es vaciarse. Vaciarse. ¿No? Y lo que nosotros queremos verdaderamente es llenarnos del Espíritu Santo. Sí, hay que tener cuidado porque el Señor dice, cuidado que no limpies la casa, porque cuando limpias la casa y no pones nada adentro, viene ese espíritu que estaba ahí, llama y vienen 7 más y se meten dentro de ti. Una persona que se bloquea mentalmente, una persona que entra en ese tipo de trance de, no recuerdo ahora cómo se llama, de estas meditaciones, yoga, de eliminar todo tipo de sensaciones externas y de pensamiento y quedarte totalmente en blanco, eso es un terrible riesgo espiritual para que haya una contaminación de un espíritu malo de cualquier, porque tú no tienes defensa al ataque de ningún espíritu. Claro. Y te puede poseer. Hablando desde el punto de vista espiritual. El libro Yoga y Misticismo de Swami Prajabandhana lista como peligros potenciales de la mala práctica de yoga el daño cerebral y las enfermedades incurables. Ojo, algunas personas dirán, bueno, pero ustedes los católicos tienen el descanso en el espíritu. Ojo, el descanso en el espíritu no es un bloqueamiento mental. Cuando tú descansas en el espíritu, tú estás al tanto de todo lo que pasa alrededor tuyo, no es un desmayo. Es un poder de Dios que cae sobre ti y tú descansas, pero no te vas del mundo. Tú sabes lo que está pasando alrededor, tienes conciencia de lo que está pasando alrededor tuyo mientras tú estás enfocado en Dios. No es un vaciamiento en absoluto. La Biblia nos informa que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hábito de vida, el espíritu de vida, como dice Génesis 2:7. El hombre es un ser creado individual. El hombre no está hecho en serie. El hombre puede establecer una relación directa con el Dios viviente a través de la encarnación de Jesús, a través de Jesucristo. No tienes que acudir a ninguna práctica extraña de bloqueo mental ni de respiraciones. Tú tienes en Jesucristo el puente de ir al Padre. Una vez que hablé en un grupo aquí en Miami, que hablé
del error en las prácticas católicas de contar las respiraciones y poner la mente en blanco por ciertas personas que andan en la iglesia predicando eso. Casi me tragan, casi me hace como Jesús, no me despeñaron por un barranco porque no había ninguno cercano. Y me dijeron, no, pero es que esas técnicas que hacemos es para tener la paz. Le dije, perdóname, la paz mía viene de Jesús de Nazaret, no de respirar 700 veces mirándome el ombligo. Cuando tú respiras 700 veces mirándote el ombligo, pensando en una mata, esa paz no viene de Jesús, viene de ti. Y eso es la nueva era, sustituir la paz de Dios por la paz tuya, que nunca será como la de Dios. Porque te vienen, el yoga se ha metido de una forma tan sutil que nadie te defiende la Inmaculada Concepción, pero vete a un lugar y di que todo esto es respirar y todo eso, que hay que evitarlo de la iglesia, para tú veas cómo salen defensores de la iglesia, casi como los talibanes, Claro. a hablar. Y eso inclusive vimos que lo dicen los mismos yogas. Nosotros no necesitamos de esa, nosotros no necesitamos a Brahma como enseña el hinduismo, que es la personalidad del hombre que se extingue como una llama. No lo necesitamos, no tenemos a Jesús, que Jesús dice bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la Biblia, por mucho que la nueva era quiera buscar pasajes de la Biblia, no existe ni un solo elemento ni dato que tenga afinidad con el yoga. En la iglesia, en la historia de la iglesia, no existe Santa Teresa, San Juan de la Cruz, los grandes místicos recientes, Santa Teresita de Lisieux, los grandes místicos recientes, padres y madres de la oración, en los primeros padres, en San Juan Climaco, en los padres del desierto, no existe nada ni remotamente parecido al yoga. No ha habido en toda la historia de la iglesia. Por mucho que digan que la iglesia lo escondió en el año 400, mentira. Si lo escondieron, ¿cómo tú lo sabes? Claro. O sea, tonto. Todas esas cosas dicen, no, la iglesia lo escondió. Y bueno, esa iglesia lo escondió, ¿cómo tú lo sabes? No, está encerrado en los sótanos del Vaticano. ¿Y cómo tú te enteraste? Seamos serios, señores. No existe. Santa Teresa de Jesús no se miraba el ombligo, ni respiraba 700 veces, ni pensaba en una mata para tener la contemplación de Cristo Jesús. Se enfocaba en la humanidad de Cristo bajo el poder de la acción del Espíritu Santo. Esta es una de las formas de que en la iglesia se ha encontrado, se ha introducido en la iglesia, sobre todo principalmente en grupos de oración no carismáticos, gracias a Dios, pero en otras prácticas de oraciones, y hacen regresiones, que tú vienes a ver son regresiones hasta que te llevan al vientre de la madre y grita. Eso es una regresión que viene de yoga. Tenemos que estar muy alerta y no permitir, el Santo Padre ha llamado a que hay que comenzar un proceso de purificación de la iglesia. Tenemos que estar alerta y tenemos que salir al paso a todo este paganismo. Y es más, que la Dominus Jesus es clara. Búscate la Dominus Jesus en cualquier web. El Santo Padre Juan Pablo II lo dijo, mezclar la única fe de Jesús con práctica pagana es inadmisible en la vida de un cristiano. No sé cómo hay personas, inclusive de autoridad en la iglesia, que teniendo, como yo le dije una vez a una religiosa, que yo fui un grupo de jóvenes a hablar y también saltó cuando toqué yoga. Yo le dije, me da vergüenza que usted sea discípula de Santa Teresa y necesite de esa basura para encontrar a Dios. Léase los castillos interiores y las moradas, que es de su fundadora. Dice, no, pero que eso es muy complicado. Digo, usted me va a decir a mí que Bhagavad Gita es algo simple. Excusa, queridos hermanos, por eso abre los ojos. No dejes que en la iglesia penetre el yoga, que está entrando como una serpiente sutilmente. Mantente sobre la verdad de la iglesia, sobre la tradición bimilenaria de la iglesia, sobre la palabra de Dios que el Señor ha legado en la iglesia apostólica, porque aquí tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.